Es bien sabido que el marketing y la publicidad ayudan a posicionar y o vender algún producto o servicio. Pero también se sabe que la propaganda política va más allá. No se limita en vender un producto. Su objetivo es cambiar tu percepción. Siendo esto último éticamente cuestionable, no podemos negar la efectividad que tiene y ha tenido a lo largo de los años la propaganda política. Por eso hoy vamos a analizar la estrategia de Joseph Goebbels, jefe del Ministerio del Reich para la ilustración pública y propaganda de Adolf Hitler. Pero antes de comenzar, un aviso. Si tú eres nuevo en este canal, bienvenido, bienvenida. Aquí encontrarás contenido relacionado con economía, marketing, publicidad, diseño, emprendimiento y todo lo relacionado al ecosistema emprendedor. Desde un enfoque de entretenimiento, humorístico y técnico en algunos casos. No olvides suscribirte y dicho esto, vamos al video. Para entender la efectividad de la propaganda nazi, es importante entender un poco del contexto histórico. Corría el año 1919. La Primera Guerra Mundial había finalizado y formalmente finalizó con un tratado. Un tratado que estoy seguro que has escuchado en tus clases de historia, pero como no le ponías ni atención a tus profesores, no sabes ni de qué trata. Estoy hablando del Tratado de Versalles. Un tratado que oficialmente ponía fin a la Primera Guerra Mundial. Pero ¿por qué es tan importante este tratado y qué relación tiene con la propaganda del nacionalsocialismo? Este tratado fue uno de los motivos que inspiró a un joven Adolf Hitler en defender sus ideales y así, consecuentemente, provocar la Segunda Guerra Mundial. El propio tratado se basó en culpar a Alemania de la guerra. El documento quitaba a Alemania el 13% de su territorio y una 1/10 parte de su población. Alemania fue obligada a someter a juicio a su emperador Guillermo II por crímenes de guerra, y el tratado exigía que Alemania debía de pagar 269.000 millones de marcos de oro, el equivalente a 33.000 millones de euros. Antes de la Segunda Guerra, la propaganda nazi enfatizaba en varios temas. Su objetivo era crear enemigos externos, o sea, los países que impulsaron el Tratado de Versalles. Y también dentro de su propaganda fortalecían el enemigo interno de Alemania, según ellos, los judíos. Hitler y los propagandistas nazis se aprovecharon del resentimiento por el tratado. Conociendo el disgusto de la nación por el tratado, lo aprovecharon para influenciar a su audiencia. Se refería repetidamente a los términos del tratado como un ataque directo contra Alemania y su pueblo. Sostuvieron que el tratado hacía que Alemania pareciera inferior comparado con los otros países, solo porque la culpa de la guerra había recaído sobre ellos. No más por eso. El éxito de los propagandistas nazis se pudo comprobar cuando Hitler ganó el control total del partido nazi. En 1933, tras varios años de propaganda negativa contra los grupos ya mencionados, se estableció un ministerio de propaganda y se nombró a Joseph Goebbels como ministro. Y es aquí donde toma mayor relevancia este personaje. Joseph fue un político alemán que se sintió atraído por la propaganda, utilizando diferentes medios para comunicar su mensaje, siendo sus favoritos el cine y la radio. Goebbels estaba muy interesado en dominar y conquistar la radio, que era el nuevo medio de comunicación para aquellos entonces. A veces conseguía el control de todas las radios del país. Incluso exigió que los fabricantes producieran receptores domésticos más baratos, conocidos como no voy a decir esta palabra, pero la pueden ver aquí en pantalla, ¿no? O si lo traduzco al español, sería receptor de pueblo. Y para 1938 se habían vendido casi de 10 millones de estos aparatitos. También colocaban altavoces en parques públicos, en zonas públicas, escuelas, para que las emisiones más importantes que tenía que comunicar el gobierno fueran escuchadas por todo el pueblo. Goebbels tenía claro que entre más veces escucharan su mensaje, más manipulado estaría el pueblo. El 2 de septiembre de 1939, Goebbels y el Consejo de Ministros prohibieron sintonizar emisoras radiales de países enemigos, aunque no pudieron evitar que las personas escucharan algunas radiodifusoras extranjeras como la BBC, por ejemplo.
la difusión de noticias para emisoras extranjeras podía ser penado con la muerte, porque era considerado, según ellos, como alta traición para su patria. Un dato interesante es que años después, Albert Speer, el arquitecto de Hitler y ministro de Armamento y Guerra, dijo que el gobierno nazi utilizó todos los medios posibles para dominar a su propio país. A través de dispositivos técnicos como la radio o el altavoz, 80 millones de personas fueron privadas de su pensamiento independiente. Esto fue lo que dijo Albert Speer. Goebbels también era fanático del cine. Sabía de manera acertada que si el cine lo hacían entretenido y le ponía énfasis al gobierno, sería una excelente manera de hacer propaganda hacia el público. El objetivo principal de la política cinematográfica nazi era promover el escapismo, que estaba diseñado para distraer a la población y mantener a todos con un buen espíritu. Vaya, que ellos eran los buenos, que ellos estaban triunfando, que los demás países o los demás grupos eran los malos, y básicamente haciendo un coco wash al público con esa propaganda a través del cine y las películas. Uno de los momentos más cínicos de esta herramienta del cine fue en el año 1944. La Cruz Roja Internacional, ante los rumores del exterminio judío, visitó un campo de concentración. Los nazis recrearon una farsa total en el ambiente. Mostraban el lugar como exclusivo, cedido por el Führer, como si fuera un lugar de retiro vacacional. Los seguidores de la esvástica fabricaron escuelas y cafés falsos en el campo para que pareciese que todos los internos tenían una vida relajada y sin preocupaciones gracias a Alemania. Y funcionó. Los que iban a auditar ese lugar salieron convencidos de que no estaba pasando nada malo, de que no había ningún exterminio, de que incluso los alemanes de aquel entonces del nacionalsocialismo cuidaban a los judíos. Todo esto fue filmado en un descarado documental que pueden ver el nombre aquí en pantalla en estos momentos, para convencer a la opinión pública de que ellos eran los buenos y que cuidaban a los judíos. Un dato fuerte de esta historia es que se dice que todas las personas que salieron en la película, incluyendo el director que dirigió la película, los llevaron a otro campo de concentración, al campo de concentración más fuerte de Alemania, de los nazis, y tuvieron un terrible final. Ya se imaginarán qué les habrá pasado. Todo esto no queda más que preguntarnos ¿por qué funcionó? ¿Por qué funcionaba esta propaganda? Es importante tomar en cuenta y en perspectiva el dolor de Alemania, la carga de la guerra, la crisis económica, el Tratado de Versalles, todo lo que estaba sucediendo en ese contexto en aquellos entonces, que provocaba que surgiera un líder con una narrativa tal que pudiera entrar a la psique de todas las personas y así poder manipularlos. Y la persona ideal para fortalecer la marca personal de Hitler fue Joseph Goebbels. Fue tan efectivo su método que hoy en día existen 11 principios que el mismo Joseph Goebbels creó. Son 11 principios para realizar una propaganda y manipular a un pueblo completo. Y se teoriza que hoy en día se siguen utilizando. Antes de pasar a los 11 principios, les menciono la frase más célebre de él, la que resaltó y con el tiempo la siguen mencionando muchas personas. Muchas repeticiones hacen una verdad. O, dicho de otra manera, una mentira repetida 1000 veces hacen una verdad. El primer principio es la simplificación y enemigo único. Lo que quiere decir Goebbels es que la propaganda tiene que centrarse en un enemigo en común. ¿Quién es el que nos causa daño? ¿De quién es la culpa de nuestros problemas? Todo focalizado a ese grupo, movimiento o personas que son el enemigo en común. Uno de los grupos principales en convertirse para los nazis en el enemigo en común fue precisamente el judaísmo, creando la propaganda de que ellos eran los responsables de la situación negativa de Alemania y creando publicidad burlesca hacia ese grupo. El segundo principio es el contagio. Para cumplir con este principio es necesario sumar a cada competidor o adversario
como un todo. Todos aquellos que no están conmigo son el enemigo. La generalización y atributos negativos hacia ese grupo o esos grupos en comunes toman fuerza. Por ejemplo, ¿se acuerdan lo que decía Donald Trump sobre los mexicanos? Tercer principio, transposición. El objetivo de este principio va de echarle la culpa a todos o a otras personas, pero nunca a nosotros. Transportar al enemigo todos los males sociales. En el momento en el que somos señalados por algo negativo, es importante en ese momento señalar al enemigo igual por el mismo error o incluso algún otro peor. Es reforzar cómo nuestro enemigo es peor. Esto me recuerda al meme de... Cuarto principio, exageración y desfiguración. Este es el principio de la seguridad. Si hay un delito o algún problema social, tengo que exagerarlo tanto para atemorizar a la sociedad, para atemorizar al pueblo. Puedo tomar ese delito y convertirlo en miles de delitos más. Así logramos mover la opinión pública y lograr culpar al enemigo, a ese enemigo que ya definimos en el primer punto. Quinto principio, vulgarización. El objetivo de este principio es que el mensaje de la propaganda tiene que ser lo más simple, lo más sencillo posible. Y en concreto, el mensaje tiene que ser entendible hasta para la persona menos inteligente de la sociedad. En este proceso se eliminan todos los matices complejos y se buscaría difundir algo tan simple que cualquier persona lo pueda entender. No pienses, nosotros hacemos el esfuerzo por ti. Nosotros te decimos qué hacer y qué está sucediendo. Recordemos que un pueblo pensante es peligroso. Sexto principio, orquestación. Similar al punto anterior, la noticia tiene que ser simple y siempre a favor del régimen. Las ideas que se quieren transmitir tienen que transmitirse de manera constante, usando distintos ángulos en algunos puntos, pero siempre hablando de los mismos conceptos, de las mismas circunstancias o de los mismos problemas. Es importante que todo se reduzca a lo más básico y sencillo de comprender, de forma tal que sea casi imposible percibir alguna contrariedad en el contenido que se está exponiendo. Y cuando haya una noticia negativa que afecte al régimen, es importante mostrarla lo más lejos posible. Lejos de la primera plana, en la página 20 o 30 de algún periódico o en los medios poco convencionales. Séptimo punto, renovación. Este principio se basa en la forma de presentar la noticia, no tanto en la noticia como tal. Siempre hay que dar nuevas noticias, siempre. Nunca una sola, mucho menos si esa noticia es importante. Hay que bombardear de imágenes y noticias a los espectadores, de tal manera que la gente se sienta saturada y no puedan reflexionar ni una sola noticia. Recordemos, muchas noticias terminan siendo ninguna noticia. Octavo principio, verosimilitud. Ante un mundo de hechos es fácil añadir cientos y cientos de interpretaciones. Toda información debería estar sustentada al mayor número de fuentes posibles, algo que resultaba muy viable para los nazis, ya que les daba la posibilidad de camuflar los hechos o las noticias. De esta manera los hechos eran fácil y digeribles para el público y era fácil perder una verdad objetiva ante tantas interpretaciones. Noveno principio, silenciación. Como su nombre lo dice, el objetivo es silenciar, callar cualquier noticia o hecho que no esté a favor del régimen. Es indispensable callar todas las noticias positivas del enemigo y cuando haya una noticia positiva del enemigo que no se pueda controlar, es importante tener mentiras o tener noticias que perjudiquen al enemigo, de tal manera que cuando los contrarios estén celebrando algo, nosotros estemos sacando esa mentira o esa noticia negativa de ellos y así contrarrestamos su victoria o su logro. Décimo principio, transfusión. Este principio tiene su fuerza al tomar la historia de dolor de toda la nación y el propósito del por qué estamos unidos como nación.
Se toman eventos del pasado donde nuestro grupo sufrió por alguna circunstancia o por alguna situación y responsabilizo a mi enemigo de hoy por ese sufrimiento. Hacemos esa transfusión de la historia del pasado al presente, básicamente. Si los de izquierda hicieron daño en el pasado, siguen haciendo el mismo daño de esta manera. Si los de derecha causaron este daño en el pasado, lo siguen causando de esta manera hoy. Y 11º principio, unanimidad. El objetivo de este principio es imponer una ideología única ante un grupo de personas. Todos tenemos que pensar igual. Al pensar igual, generalizamos y obviamos esas ideas entre nosotros, haciendo más difícil el pensamiento crítico. ¿Cómo es posible que pienses diferente a algo que es obvio para todos nosotros? De esa manera se impusieron los principios del nacionalsocialismo al pueblo de Alemania. Y ya sabemos lo que ocurrió. Tal vez en estos momentos estás pensando en algún grupo, líder de opinión o gobierno que esté aplicando estos principios. Y sí, seguramente lo están aplicando, incluso sin darse cuenta muchas veces. Es importante recalcar que el objetivo de este video no es comparar a algún gobierno, líder de opinión o grupo con los principios del nacionalsocialismo. Pero sí es importante ser conscientes de cómo podemos vivir los principios de Goebbels como audiencia. Y sin darnos cuenta somos manipulados ante alguna gente en particular. Sin duda son principios de propaganda que hoy en día siguen siendo efectivos y no dudemos que en temporada de elecciones alguien los esté aplicando. Es importante tomar en cuenta si estamos sujetos a esta manipulación. Si este video te gustó, te dejó asustado o pensando, pues dale like, suscríbete para que te sigas asustando con mi demás contenido. Te prometo que no todo el contenido es así. De hecho, te invito a ver los podcasts que tengo colgado en este canal. Vamos a subir también un contenido con un ambiente diferente, más gracioso, humorístico. También vas a encontrar en mi canal un contenido técnico en algunos aspectos, sobre todo en marketing digital, Facebook e Instagram Ads. Así que por favor, no olvides suscribirte, dale like, comparte estos principios a las personas que tú consideres que son importantes que lo vean, que lo entiendan y que a lo mejor están siendo manipulados sin darse cuenta. Todos, absolutamente todos caemos en esto. Es muy fácil caer. Así que es bueno añadir conciencia a lo que los medios nos dicen, a lo que vemos en redes sociales y a lo que creemos. Te invito a ver mi demás material. Nos vemos en un próximo video. Chao, gracias.